¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Survivors? Uf. Un día más, un día fresco. Andamos aquí en la montaña, en estos cerros. Creí que no iba a estar haciendo frío, porque está soplando el viento, pero muy suave. Pero está haciendo bastante frío. Yo creo que nos vamos a mover de aquí, de estos lugares, para ir a tomar un poco de sol. Y vamos a ver qué cositas nos encontramos por ahí. Así que vámonos. Vámonos de este frío. Vámonos. Kicking stones down the back road, Savannah, Georgia. Strap barely making ends meet. Pues ya nos movimos de aquella arbolada. Ya está más tranquilo aquí el clima. No es cierto. Está haciendo mucho frío. A pesar de que vengo sudando, está haciendo mucho frío. Ahora nos vamos a pasar para allá atrás. Vamos a explorar de aquel lado. Vamos a ver qué hallamos con este frío. Ahorita que empecemos a sudar, yo creo que ya se va a tranquilizar un poco. Pero sí está haciendo muchísimo frío. Vamos a caminarle, porque si no, vamos a terminar completamente como unas paletas. Así que vámonos. Vámonos ya. Primer avión que pasa por acá. ¿Dónde va? Uy, ahí arriba. Vamos a ver, vamos a rodear todo este cerro que está aquí. Vamos a ver si podemos estar subiendo, porque cuesta trabajo. Cuesta trabajo estar por acá. Ya veo camino. Algo curioso como aquí los animales van subiendo. El ganado más que nada. Wow. La vista desde aquí, desde estas piedras, es enorme la vista, Ya llegamos hasta acá. Miren nomás qué pedazo de vista, De allá abajo no hemos recorrido nada. Venimos de aquí abajo apenas. Subido por acá. Todavía nos falta llegar un poco más. Ya vamos a empezar a sudar. Así que es hora ya de irnos quitando ya chamarras, casacas y demás. Porque con estos climas, aunque uno está sudando, se enferma uno muy rápido. Muy rápido. Sí está haciendo mucho frío, pero prefiero tener frío a enfermarme. Así que ya nos quitamos, porque ya vamos a empezar a caminar bastante y a sudar. Así que hay que prepararnos para comenzar la subida y la sudada. Amárrense sus botitas, pónganse su sombrerito o cachucha y vamos a darle. Es temprano, hace frío hasta con este invierno, y pues ya estamos listos. Ahora sí, ya con sombrerito en mano, vamos a empezar a dar.
Vámonos, 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 porque aquí van a espantar. Allá parece que hay unos sujetos que me están esperando, pero aún no, señores, aún no se les va a hacer un nido de sopilotes, pero no, todavía no se les va a hacer. Voy empezando y ya quieren que caiga. No, todavía falta muchísimo. No, ya quieren que uno ya vaya cayendo. Cuando va empezando la ruta, imagínense, ya luego buscando. Vamos a ver qué cosillas curiosas nos encontramos por acá. Miren, ya les digo, nunca hay que batallar por comprar. La misma naturaleza provee de los materiales suficientes. Bueno, en realidad, a cada lugar al que yo voy, siempre encuentro algún palo de sendero, más bien que utilizo para sendero, y lo escondo cerca de algún lugar donde sé que voy a volver. Cuando regrese, sé que voy a pasar por ahí. Entonces normalmente siempre dejo. Siempre dejo. Entonces la naturaleza provee. Este es un palo normal, común, pero muy bueno. Miren, empezamos a encontrar estos montículos de piedra, como ya les había contado anteriormente. Son rutas con las que uno va pasando y se va encontrando y va designando un camino, el cual en el cual estamos. Creí que no había ningún camino por acá porque subí por otro lado, pero sí, efectivamente hay un camino y vamos a seguirlo. Venimos siguiendo estas marcas. Vamos a ver a dónde quieren llevarnos, a dónde se supone que llevan. Vamos a seguir las indicaciones. Son bastante claras, no tiene mucho que las hicieron. Todavía se ve el brillo de la pintura. Así que vamos a ver a dónde quieren que vayamos. Va para allá. Vamos a ver por dónde están pidiendo que nos vayamos. Vamos a explorar y ver hasta dónde nos llevan. Acá hay otra. Pues con sinceridad, es una ruta que yo ya había tomado. ¿Recuerdan esa roca que está allá abajo? Yo ya había tomado esta ruta. ¿Seguirán mis pasos? No creo. Pero bueno, es una ruta que yo ya había tomado. Nada más que no reconocí el lugar porque subí por otro lado. Subí siguiendo precisamente esta ruta. Y yo subí por allá. Y esta vez por aquí subí. Pero es lo mismo. Así que, pues bueno. Allá nos espera aquella arbolada que se ve hasta el fondo. Allá nos espera. Ese va a ser el objetivo. Temprano todavía, así que vámonos. Pues ya que estamos cerca, o ya que estamos aquí, antes de irnos para allá, aquel cerro que se ve aquí al fondo, vamos a pasar de echar un vistazo a una cueva que les mostré la vez pasada. Vamos a ver qué hay. Ya nada más bajamos. Está aquí adelante. Vamos a bajar e irnos todo esto hasta allá arriba. Vamos a ver qué encontramos. Me gusta andar arriba de las rocas, ya que
ando buscando a ver si hay morteros. Ya saben, de estos que nuestros antepasados usaban para moler, para triturar. Pero no hemos tenido suerte aún. Aún así, vamos a apurarnos para ya desayunar un ratito, comer algo. Traigo ahí unas barras. Entonces, vamos apurando el paso. No había visto estos curiosos. Son como pequeños dulces, son frijoles, pero bastante duros. Los utilizan mucho para artesanías. No se comen. Claro que no se comen. Este es el árbol, la mata de colorines. Aquí podemos ver bastantes. Estos realmente no se comen. Los utilizan nada más para artesanías, ¿saben? Y en algunos casos, como yo, cuando era más chamaco e inquieto, yo los utilizaba. Les encendía un poco de fuego, los prendía, los ponía al calor más bien, y así se los daba a mis compañeros. Se calienta demasiado y suelta un aroma muy particular, muy particular, muy apestoso, de hecho. Pero estos no se comen, estos no se pueden comer porque están bastante duros y solo sirven pues artesanías. Hacen muchas artesanías con ellos, collares, aretes, anillos. Ya llegamos a la primera, una de las cuevas que he encontrado aquí. Aquí está atrás. Vamos a ver qué es lo que hay acá adentro. Si es que hay algo, ojalá que no haya un animal, porque si no nos va a ir como en feria. Vamos a ver qué hay. La vez pasada solo nos encontramos unos murciélagos. Sí, ahorita ya no hay nada. Sí han venido por acá, Sí ha venido gente aquí. Es que la vez pasada había mucho murciélago en la entrada. Y ahí va uno. ¿Qué les digo? No, solo hay murciélago. Pero el guano del murciélago es muy malo, ¿saben? Hay que tener mucho cuidado con el guano del murciélago. Creo que no hay nada más. No, el agua no interrumpió esta vez. Esta pequeña agüita que cayó no hizo de las suyas. Este es buen escondite ahorita para las cascabel, ya que está haciendo el frío, ¿no? Y entonces es muy bueno escondite ahorita para ellas, estar acá adentro. Pero bueno, aquí está la primera cueva, una salida hacia acá. Y pues nada más, es lo único que hay, porque solo llega hasta acá, hasta aquí llega, es lo único que hay. Escucho avispas, pero creo que vienen de aquí arriba. De hecho ya se desgajó aquí, porque no estaba de esta manera la última vez que vine. Se desgajó. Ya no ha de ser tan segura. Vienen personas, no estaba esta lata. Vienen personas para acá. Pero bueno, uno de los lugares en los que nos fuimos a meter está aquí. Se meten animales, ya que veo que están como escarbando ahí. Pero este está. Vámonos a seguirle. Craving beans and cornbread, oh yes. When I ran smack into my old buddy Pete, he said, strap yourself in, won't you, lonesome cowboy? Get ready for the rodeo of your life. If you listen and hold on, you get riches beyond.
Llegamos aquí a este tiro, pero tiene alambre en la parte de arriba, está más difícil pasarlo. Vamos a movernos para allá abajo. Vamos a ver si hay manera de cruzarlo. Si no, este es el objetivo que quiero llegar. Quiero explorar un momento aquí. Vamos a ver si se puede bajar o cruzar de alguna manera. Cuando anden extraviados por el monte, montañas, desiertos, cuando encuentren un tiro, síganlo, ya sea que los lleve a algún riachuelo o cerca de la civilización. Esta es una señal muy fácil para no perderse. Cuando encuentren un tiro, simplemente síganlo, no se van a extraviar. Sí, era mejor haber tomado la entrada que está aquí de este tiro que está rodeando. Me cansé. De este lado tenemos otra panorámica. Por allá hasta aquellas lajas que están hasta allá, hasta el fondo. Vamos a seguir. Ya falta poco. A ver si ya aquí... Sí, efectivamente aquí adelante se puede pasar. Entonces para ya no seguir rodeando, porque sí está el camino bastante escarpado. Llegamos al objetivo. Pero hay que tener cuidado. Estoy subiendo con cuidado. Porque si hay algo, no quiero espantarlo. Es muy buena la altura que está aquí. Nos pasamos el tiro por allá abajo. Y sí, era mejor idea venirse por acá. De que nos bajemos, vamos a llegar aquí, vamos a ver si nos movemos un poquito. Vamos a seguir y teniendo ojo de chícharo. Ojo de chícharo. No veo nada. Todo muy tranquilo. Lo malo es de que hay muchas hojas. Vamos a ir subiendo con cuidado. Que no logro ver nada, pero así vamos a tener cuidado. No he visto huellas ni de ninguna manera, pero no veo prácticamente nada extraño. Llegué a pensar que por allá, desde donde lo veía, era una especie de echadero. Pero no. Ya encontré algo. Esta es una huella de... Supongo que esto va a ser una huella de coyote. Porque aquí no hay lobo. Ni puma. Bueno, eso creo. Entonces... ya encontré una huella. Vamos a subir, vamos a ver si encontramos algo más. Vamos a seguir subiendo. Es una huella de coyote. Aquí hay más rastro. Aquí hay una más. Esta de aquí. Es una más. Venía como huyendo de algo o correteando algo. Posiblemente se espantó y subió. Subió muy rápido. Se ve como de alguna manera arrastra la tierra, ¿saben? Es común en los animales cuando van en persecución, huyendo, que hagan esto. Y se pueden notar fácilmente en las huellas. Entonces supongo que este animal pues iba correteando algo, o algo lo espantó, iba huyendo.
Y creo que no sé si lo alcanzó o no. No veo rastros de nada. Por acá ya les digo, gato montés, coyote, jabalí, zorro. Y creo que ya. En teoría no hay puma. No hay puma por acá, pero pues ojalá nunca tengamos que encontrarnos a uno de estos. Un león de la montaña. Creo que ya es aquí arriba el fin de este cerro al que vine. Vamos a tratar de llegar allá y ver qué hay más allá. Tener una perspectiva de todo este valle. Desde aquel árbol vengo. Desde este árbol vengo. Ya casi llegamos. Es ganancia. Solo que no he querido descansar como debe porque estoy sudando mucho y no me quiero cubrir porque siento que me voy a enfermar. Ya vamos acercándonos más. Aquí ya empieza a pegar el sol. Me quité los lentes allá abajo. Una de las partes ya altas del punto al que queríamos venir. Creo que ya lo estamos logrando. Ahorita vamos a revisar cuánto hemos caminado, cuántos kilómetros. Y efectivamente vamos a subir allá. Descansar un rato. Creo que ya cumplimos por hoy, me parece. Si es que la aventura no me llama, creo que habremos cumplido hasta hoy. Y así, señores, hemos llegado a este punto que me parecía interesante, pero por la vista, de aquel lado una pequeña poza de agua. Qué tranquilidad, qué tranquilidad. Hay que tener cuidado en estos lugares porque alguna mala pasada y terminas hasta allá abajo. Y no queremos eso. Vine aquí a ver estaba checando una ventanita. Una ventanita curiosa. Y desde estas increíbles alturas. Wow. Ahorita tenemos que bajar aquí. Y de aquí ya nada más subimos y exploramos un poco más. Es el bosque de almendros del que vengo. Uy, sí estuvo pesado. De allá, de este árbol. Ahí, no lo voy a enfocar. Sí. De este árbol hasta acá. Pero ya va siendo hora que nos movamos. Va siendo hora que empecemos a caminar hacia allá abajo. Vamos a rodearlo. No quiero bajar por donde mismo. Voy a rodearlo. Vamos a ver qué hallamos. Ya empezó a soplar hace un rato un poco más de aire, pero de este frío. Aún así sudando. Traigo toda la espalda mojada. Aún así sudando. Se siente lo fresco. Mucho que se siente lo fresco.
Completamente en el invierno estamos y estamos a tope. Al tope del frío ahorita aquí en invierno, aquí en Aguascalientes. Lo bueno que llegamos acá donde queríamos venir de hace tiempo. Por una parte está bien caminar un rato por acá por la montaña. Los valles que siguen teniendo de este lado, ¿no? Acabo de encontrar una cueva, una pequeña perforación dentro de la piedra. No sé si haya algo. Hice a un lado las piedras, pero no logro ver nada ya. Está algo profunda. Está algo profunda. No sé, algunas veces llámenme loco, diferente, ya que aquí en la paz de la tranquilidad de la montaña, con el va y bien del viento, se escuchan o llego a captar algo parecido como a voces, pero pues resulta ser que es el viento, son las hojas o el mismo sonido que viaja, quiero yo pensar. Pero sigamos, ya casi vamos para allá. ¿De qué lado? Si vengo bañado, empapadísimo de sudor. Vamos a bajar y cruzar. Y así, Survivors, una crónica más del oeste, por estas montañas, por los cerros, por el monte. No me queda más que agradecerles que hayan llegado hasta aquí, me hayan acompañado, no me hayan dejado solo con este calor y frío a la vez. Y vámonos, Survivors, vámonos, que hay otros lugares a donde tenemos que llegar. Vámonos. Sobrevive. Sobrevive. Vámonos.